Bueno, y aquí estamos nuevamente con todos ustedes y con, la verdad que el corazón que me late apresuradamente porque estoy con una queridísima amiga de hace tantísimos años, María Acuña, nuestra cuentista oficial de acá de Culturarte, que hacía un montonazo que no venía, y vino con Nicolás, que también es un poeta y es una persona de arte que es una cosa de locos, y vino por acá que no quiere salir al aire. Gustavo D'Antoni. Ahí está, perdón, me salía el apellido, no el nombre. Y hoy le dije, hola Gustavo, ¿cómo estás? Sí. Esto vieron cuando yo tengo que escribir y anotar. Bueno, en fin, esta familia maravillosa que, viste, cuando uno se cruza en el camino con personas y seres de luz especiales, bueno, este es el estilo de ustedes, ¿no? Esta luminosidad que tienen a través del arte, porque expresarse a través de poesías, de palabras, de cuentos, de comida, que eso también es una expresión y un arte maravilloso. Bueno, le vamos a dar comienzo. Yo les doy la bienvenida. Estoy disfrutando muchísimo. Hola Noé, bueno, una súper alegría venir acá a Culturarte, tantos años que he venido desde mis principios, contando cuentos, contando historias y ir contando también la trayectoria de mi vida, ¿no? Porque cada tanto aparezco yo en Culturarte. Cada tanto apareces y siempre decimos lo mismo. El comienzo fue cuando vos hiciste en ese espacio que empezaste a contar cuentos para los chicos, para los jóvenes, para una rehabilitación a través del mismo, y le sentiste ese gustito divino que tiene el cuento, esa magia. Sí, cuando comencé con Fundación Girasol haciendo prevención de situaciones de riesgo con cuentos ancestrales en las escuelas, de la mano de Mariana Fernández, así fueron mis comienzos. Exactamente, que quedamos todos acá agarradísimos con el suspenso de los cuentos ancestrales, y después, bueno, fuiste incorporando todo lo que son los contemporáneos y argentinos, en algunos casos. Sí, cuentos de autor, variedad, ¿no? Igualmente mi corazón siempre es de los cuentos tradicionales. Ay, sí, esos son tan lindos porque se provocan, de los cuentos, ¿no?, ancestrales, ¿viste? Esos cuentos que vienen viajando a través del tiempo y que tienen un camino de sabiduría, ¿no? Ayer justamente estuvimos con mis alumnos en sexto año de la secundaria. Ah, mira. Y les narré también un cuento ancestral, el pájaro de fuego y la bruja Baba Yaga. Bueno, ellos primero como que son grandes, que qué sé yo. Sí. Y después se van metiendo en el cuento y analizando los elementos simbólicos de la historia y se van dando cuenta de la profundidad, ¿no? Que van teniendo las historias, que ese cuento que parecía tan inocente en realidad trabaja cosas internas muy, muy buenas, ¿no? Y la verdad que también me sorprendí de los chicos los aportes que hicieron, ¿no? Por ejemplo, tienen una mente brillante. Esta generación, yo te digo, yo amo esta generación porque la verdad que tienen un nivel de profundidad en los temas que, por ejemplo, les digo, estábamos hablando de una parte, ¿no?, del cuento en las que tienen que decir unas palabras mágicas para que suceda determinada cosa, como el ábrete sésamo, digamos, de los 40 ladrones, ¿no? Y yo digo, pero ¿y por qué será? Y porque las palabras tienen poder, me dice uno de los chicos. Yo digo, un chico de 17, 18 años que me diga, las palabras tienen poder. Y la verdad que sí, ¿no? Y justamente los hechizos y todas las cosas que digamos que suceden en los cuentos, o las palabras mágicas, ¿no?, que abren situaciones, que abren puertas, que transforman, justamente tienen que ver con la palabra, porque la palabra tiene poder. Sí, exactamente. Dicho por un chico de esa edad es importantísimo, ¿no? Y que nos demos cuenta de la energía que irradia una palabra, positiva o negativa, es muy fuerte. Vayamos por las positivas, obviamente, porque son las que nos levantan de ciertas situaciones, pero la importancia que tiene es fundamental. Por eso saber decir, saber hablar, también es tan importante. Y que a muchos no le llevan el apunte a eso.
No, es que mucha gente no se da cuenta del poder de las palabras. Después, otra cosa que también me sorprendió de los chicos fue que en un momento en el cuento hay una jaula, ¿no?, de oro que el personaje no tiene que tocar y toca la jaula de oro, y él tenía otro objetivo y eso le trajo otras cosas. Claro, le atrasa la situación. Yo digo, ¿y qué representa la jaula? Y la jaula representa encierro, representa lo que te detiene, como la droga, el alcohol, las apuestas, los noviazgos tóxicos, la violencia. Dicho por los chicos, dicho por ellos, no fue que yo dije. Y la verdad que me sorprendió porque dije, mirá cómo un elemento simbólico enseguida disparó para ese lado. Sí, y sabes, también nosotras estamos hablando y yo digo, los chicos están tan solos, sí, tan aislados del mundo y fuera de contacto entre géneros, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que los fue aislando. Entonces, que te den esas respuestas también es como un pedido de ayuda, ¿no? Por parte de ellos, digo. Sí, aparte, bueno, también es un trabajo de concientización, ¿no? Porque, bueno, estos cuentos que son cuentos ancestrales, ¿no? Esta historia que era El pájaro de fuego y la bruja Baba Yaga, que es una historia rusa. ¿La vas a poder contar? No sé si tenemos tiempo, porque es un cuento un poco largo y por eso yo traje, por las dudas, traje otro más corto. Bueno, dale. Es un cuento precioso, pero es un cuento largo. ¿Es ancestral el que trajiste? No. Bueno, no importa, pero para la próxima. Era un cuento ancestral. Pero es un cuento muy lindo. No, está todo bien. Pero bueno, sí. Sí, cómo revuelve, ¿no? Porque por ahí los chicos escuchan y dicen, un cuento ancestral, no, pero aparte empiezan como, ay, es una pavada, sí, ¿no? Es el cuento, que el príncipe que rescata, que no sé qué, pero cuando van trabajando los elementos simbólicos de la historia, se van dando cuenta de la profundidad. Y cómo la historia les está hablando de la realidad de ellos. Obvio. ¿No? Sí. Porque ellos enseguida se dieron cuenta de las cosas que los alejan de sus objetivos, digamos. Totalmente. Y vos sabés que te quería decir, a raíz de... ¿Es la primera vez que compartiste un cuento con ese grupo? Con ese grupo es la primera vez, sí. ¿Y cómo derivó después de ese cuento? Después de esa situación que vivieron en conjunto. No, digamos... El cuento fue, lo trabajamos, lo narré, hicimos una conversación, una reflexión sobre los diferentes niveles de comprensión del cuento, es decir, los mensajes ocultos que trae la historia. Y después, bueno, una de las chicas se ofreció porque el martes la maratón de lectura y vamos a ir a la primaria, los chicos de sexto van a ir a la primaria y una de ellas va a contar la historia y el resto de los chicos tiene que hacer con los chicos de primaria lo que yo hice con ellos, hacerlos pensar sobre los elementos simbólicos de la historia, ¿no? La jaula, el pájaro de fuego, el manzano el árbol de manzanas de oro, con el mismo cuento. Y la verdad que, bueno, súper feliz porque nada, que una de las chicas me diga, yo quiero contar la historia y hoy la estuvimos ensayando. Ay, qué lindo. Sí, qué bueno. Que el cuento es un acto de amor. La verdad que yo ayer se lo decía a los chicos, porque se necesita del que cuenta y del que escucha. O sea, es un ofrecimiento de escucha y ofrecer también la historia, ¿no? Se necesita de ambos. Es distinto que el teatro, digamos que está la cuarta pared, es diferente. El cuento es con la mirada, con la escucha, con la atención, con la intervención en muchas situaciones. Sí, es un complemento importante para el que cuenta el cuento. Tiene que saber cómo contarlo para llegar a la persona que está escuchando. La persona que está escuchando queda tildada, porque me ha pasado con tu mamá, no sé si te contó una de las barbaridades que le hice hacer cuando fuiste, ¿te acordás a la peña del colegio? Con una multitud de gente y me dijo, no, pero vos estás segura, porque mira que va a haber mucha gente. No,
pero aparte una peña, porque digamos, el cuento es muy sutil, necesita del ambiente. Sí, no sé si la peña era el en lugar. una peña, y conté el cuento, me acuerdo ¿Del de elefante era? Kumari el elefante volador. No sé cómo hice, yo sé que lo empecé y Mira, lo terminé. Empezó muy bueno, porque era un montón de gente y estaban todos sentados. O sea, estaba el que cantaba, estaba el que bailaba danza, folclore, qué sé yo. Aparece María con el cuento, así toda asustadita. Y hizo un despliegue, porque cuando se posicionó en su cuento, Sí, que estaban sí. todos... Sí. Y quedaron, ¿viste? Es que el cuento tiene eso, de que uno arranca y parece que no, pero la gente se queda ahí. Se Es un queda arte. en la frecuencia que te mete el cuento. Exactamente. El arte en general igual, ¿no? Sí. Te mete como en esa frecuencia de quedarte ahí, como decías, tildado, pero tildado de la... De lo que estás captando en ese Claro. momento, que no lo podés creer, Sí, sí, de totalmente. cómo te llega al corazón, porque vos estás viendo, sí, un cuento. No, no es sí, un cuento, es el cuento. Porque me acuerdo también cuando lo hiciste en el... ¿Cómo se llama? Ahí en Ezeiza. El pájaro de la India que conté, que era Cuando un hicieron un encuentro en de los lectura, jubilados, ¿no? En lo de los jubilados, ¿te acordás? en el En el centro de jubilados. en el centro de jubilados que yo daba un taller. Ahí, Exacto. sí, ahí hice varios espectáculos. Bueno, yo me acuerdo que había chicos y grandes, todos sentaditos, desperdigados por ahí, pero estaban todos así, hipnotizados. Era una cosa divina. Bueno, esa magia que se provoca, tampoco la tiene todo el mundo, porque hay que prepararse y hay que tener unas técnicas que son las que vos sabés, como para poder lograr ese acercamiento. Y sí, es arte, y el arte requiere trabajo, requiere disciplina, requiere sentarse y ensayar y Exacto. trabajar, ya sea en el lenguaje artístico que sea, ¿no? Totalmente, sí, Tiene sí. trabajo detrás, mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho meterse adentro del cuerpo y del cuento y de uno mismo. Sí, y trabajarlo, porque uno tiene que saber lo que está diciendo con esa historia, que era lo que yo te decía. Yo cuando trabajo un cuento, y bueno, analizo los elementos simbólicos que hay en ese cuento. No es, o sea, uno está hablando, pero sabe que esa historia de la que está hablando debajo tiene toda una profundidad que uno tiene que saber lo que está contando. No es que leo un cuento, voy y lo narro y ya está, ¿no? Sino es saber qué ocurre debajo. ¿Qué hay en esa telaraña, no? Tan meticulosa. Se dice que el cuento es la punta de un iceberg. Sí, ¿no? Y porque a veces uno, por ejemplo, para narrar una historia tiene que ver, qué sé yo, la historia a nivel histórico, qué sucede con ese cuento, cuándo fue, Espacio cuándo y surgió. tiempo. Yo, por ejemplo, para este cuento de El pájaro de fuego y la isla Baba Yagá, tuve que mirar los palacios rusos, por ejemplo, ver cómo eran esos palacios para poder imaginarme, ¿no? Esa época, cómo se contaba esa historia, quién era la bruja Baba Yagá. Baba Yagá para los rusos es una bruja súper importante, ¿no? Que es una bruja justa, que o te come o te salva. No, o sea, portate bien. No anda con términos medios, Claro, ¿no? Pero claro. bueno, y todas las palabras y las cosas que ella va diciendo, es muy interesante porque también tuve que estudiar ese personaje, Claro. ¿no? Claro. Y la historia de los Ares, y bueno, muchas cuestiones que... Por eso te digo, el cuento es la punta de un iceberg. Sí, Debajo hay mucho. y crear un cuento también, ¿no? Aquel escritor que tiene esa posibilidad y esa magia también es importante. Ahí en escribir, el que escribe es Nico. Sí, Él ya escribe sé. poemas, sabe... Sabe yo lo que- no escribo, yo solamente narro lo que escriben Pero otros. digo, ¿será consciente el escritor de lo que está provocando a través de su cuento? Y depende del escritor y depende del momento. Yo creo que yo cuentos no he escrito, así que en eso cuentos la verdad que no lo sé. Pero yo creo que hay una intencionalidad, consciente o inconsciente.
uno quiere comunicar algo, uno no escribe por escribir. Ujú. Cuando algo que uno escribe tiene un movimiento, es porque algo uno quiere decir. Sea un mensaje, de vuelta, consciente o inconsciente, a veces uno quiere decir algo y lo escribe adrede, y hay veces que uno se pone a escribir porque nació eso y de repente se da cuenta de que está diciendo algo muy importante para uno. Yo hablo del cuento, ¿no? Y me acuerdo, nosotros tenemos acá una licenciada que es una en psiquiatría, que justamente utilizan el cuento como un elemento terapéutico. Sí. Entonces, de ahí se desprende, y que te estaba hablando de Marta Gregoruti también, que utilizan el teatro como un desprendimiento terapéutico. O sea, Sí, totalmente. son situaciones que se hacen con el alma. Lo que yo decía es que siento curiosidad, porque yo escribir cuentos, la verdad que un relato ni loca, no me sale, pero digo, ¿cómo es el principio y el fin de aquellos que sí los escriben? ¿Viste? Porque por ahí uno empieza, y ahora como lo termino, qué sé yo, no voy a terminar. ¿Me entendés? Pero también, como vos decís, nace esa letra, esa voz interior, de una forma inconsciente, y surge algo tan importante. Y te va llevando. Creo que es una cuestión de que uno no sabe muy bien. A ver, hay escritores que escriben con un método y otros que se sientan a escribir, y el cuento en realidad es lo que te escribe a vos. Obvio. Bueno, uno a veces termina, qué sé yo en la poesía, de vuelta, yo cuentos no he escrito, salvo muy... ¿Te animarías a escribir un cuento? He intentado, he escrito en realidad algún que otro cuento, pero no es mi fuerte. Yo soy muy de la poesía. Pero sí me cuesta que el cuento me lleve tanto como la poesía me lleva. La poesía la arranco y sola se termina. Qué linda. Pero el cuento es como que de hecho, hoy justo estaba ordenando mi cuarto y ordené un cajón y encontré un cuento que dejé a la mitad hace un par de meses. Así que voy a intentar volverlo a agarrar por las astas. Claro. A ver si se puede. Porque es más denso eso de el principio, el desarrollo y el fin. Sí, y qué sé yo, a mí me pasa como una cuestión de que me gusta tanto la escritura que lo alargaría todo lo que pudiera. Uh-huh. Entonces nunca lo termino. Claro. Realmente lo que me pasó con ese cuento es que no tiene un final porque sigue. Claro. Sigue y sigue y sigue. Y sigue y siempre se embrolla y sigue y sigue. Y es como es que como las novelas turcas. Claro, y es como que yo termino... Cuento sin fin. Sí, sin fin. termino describiendo la perilla de la mesa y decís, no Claro. me levante para... Ya me fui. Sí, que... Volvé. Sí. Qué grande. Bueno, Nico, a ver, voy a leer. Claudia Salazar dice: esa tensión la logra María porque es una apasionada. Dice también Claudia: Nico es otro apasionado en poesía y en todo lo que se propone. ¡Wow! Y Ana Rosa dice: Ana Rosa es de San Luis. Y nos escribe y dice: profundidad, palabra clave si las hay, escuchar es el verbo convocante, ejercicios de humanidad, como me gusta decir a mí. Mi amor, es una divina. ¿Ejercicios de humanidad, dijo? Ejercicios de humanidad. Qué maravilla. Qué buen Es concepto. una hermosura de persona, de San Luis, que es oyente de acá del programa, y hace una columna mensual que la convoqué. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es una señora divina, una amigaza, y siempre trae temas así. Ella fue la creadora de un ciclo que se hace anualmente, pero que es internacional. Y bueno, después se los voy a comentar como para que ustedes se puedan sumar, porque yo sé que a vos te gustaría sumarte y sumarte de una manera muy linda. Pero bueno, ahora vamos a ir a un cortecito, enseguida volvemos. Dale. Y ahí les explico todo
esto con Ana Rosa, y bueno, y vamos a ver que nos leas alguna poesía, ¿puede ser? Obviamente, obviamente. Ay, qué grande, qué lindo, no te muevas, no te vayas, que enseguida volvemos. Está transmitiendo desde Tristán Suárez, Buenos Aires, LRI 351, FM Ser 89.7, FM Ser, a favor de la vida. Springtime Breaking. Inicio de espacio publicitario. Primavera 2025. La Municipalidad de Ezeiza tiene un 0800 para atender tus reclamos y consultas. 0800-222-393-492. 0800-222-Ezeiza. Municipalidad de Ezeiza. Para una mejor comunicación. Los Portugueses, materiales para la construcción, alquiler de volquetes, acopio de materiales al mejor precio. Además, ferretería, sanitarios, techos, caños y más. Asesoramiento técnico para minoristas y mayoristas. Casa Central, Presidente Néstor Kirchner, 5270 Tristán Suárez. Sucursales, Ruta 205, kilómetro 54500 Alejandro Petión. Y Ruta 58, kilómetro 14300 San Vicente. www.losportugueses.com. WhatsApp 11 23 82 0000. Los Portugueses, materiales para la construcción. Cuando el Edesur te abandona, Mexur se hace presente. Mexur, generadores eléctricos a gas, nafta o gasoil. Amplia variedad de potencias para diferentes usos y aplicaciones. Stock permanente al mejor precio de la zona. Consultas y asesoramientos al 11 62 78 82 62. En Instagram, encontranos como @Mexur_. 11 62 78 82 62. Mexur. En Tristán Suárez, un nuevo servicio para la comunidad. Farmacia Mendoza. Encontranos en Roque Sáenz Peña, esquina Canale, a 2 cuadras de la Plaza Central. WhatsApp 11 44 77 17 71. Farmacia Mendoza, de Anabela Mendoza. Inauguramos la estación Hospital Ezeiza, ubicada a tan solo 150 metros del Hospital Eurnequian, en La Unión. Un hecho histórico, ya que se trata de la primera estación de tren puesta en funcionamiento desde la creación del municipio. En Ezeiza, seguro, vivimos mejor. Springtime Breakout. Fin de espacio publicitario. Primavera 2025. Hay una parte tuya que nunca creció, que sigue bailando, jugando, imaginando. Esa parte, cada vez que nos escucha, agradece. Tengo todo lo que quiero lo que tengo. No pide permiso para ser feliz. En Tristán Suárez, FM Ser, Primavera 2025. Vivila con nosotros. El abrazo de un hijo te hace sentir en paz, te reconforta el alma y alivia tu carga, te hace olvidar todo y te recuerda lo hermosa y valiosa que es la vida. Solo tienes que tener fe, saber que Él está ahí y sentir cómo te abraza el Hijo de Dios. Tu radio. Siempre. No la vas a encontrar en ninguna vidriera. No la vas a encontrar en ningún gimnasio. No la vas a encontrar en ningún estadio. Y no la vas a encontrar en ningún auto. La alegría que estás buscando está adentro tuyo. Y si tenés fe, la vas a encontrar. Volvé a Dios.
y encontrate con vos. De mañana, de tarde, de noche. Estás escuchando FM Ser 89.7. Tu música, tu radio, tu vida. ¿Estás por instalar tu aire? Luciano Sáez puede resolver todas tus dudas e instalarlo de forma rápida y segura. Su servicio especializado en refrigeración y experiencia en el área garantizan un trabajo impecable con garantía de calidad. Consultas y solicitud de turnos al teléfono 11 59 25 22 94. Instalaciones, mantenimiento, limpieza, reparación y desinstalación. En Zona Sur, Luciano Sáez. Calidad asegurada. 11 59 25 22 94. Bueno, y acá estamos nuevamente con todos ustedes, disfrutando de este momento en estudios con esta familia maravillosa, María Acuña, Nicolás D'Antoni, Gustavo D'Antoni, ahora lo dije todo recorrido. Bueno, y acá disfrutando de esto. Voy a leer un mensajito que pasaron al celular de la radio, al WhatsApp de la radio, perdón. María y Nico, personas maravillosas y llenas de amor. Muy feliz de que estén allí, Joaquín. Ay, bueno, Joaquín es mi amigo del alma, mi hermano del corazón, así que bueno, Joa, sé que me estás viendo, gracias. Nada. Joaquín también hace teatro, nos conocimos en teatro, de hecho, antes de arrancar le contaba a Noemí teatro, y bueno, nada, la verdad, una de las personas más talentosas que he conocido en ese ámbito, en Teatro de Ezeiza nos conocimos, y bueno, todos los teatros que hemos hecho a continuación han sido de la mano. Qué lindo. Bueno, acá hay otro mensajito de él. Me gustaría también recalcar que Nico es una persona súper talentosa, todo lo que se propone lo logra de forma impecable. Lo admiro y amo muchísimo, su amigo Joaquín. Ay, amigo, mira, voy a llorar, así que basta, para. Bueno, para Nico, perdón, Joaquín, para. Nico se me pone muy sensible y no va a poder leer sus poemas. No, él sabe realmente lo que yo lo amo. Así ¿sabes que Joaquín, Alma y Nico presentaron en Casa de Cuentos una obra de teatro que escribieron ellos que se llamaba La Casa? Sí, Alma también, otra espectacular. Otra amiga del alma. Somos los tres ahí, las Peladas. El grupo Las Peladas, quizás no un nombre tan serio porque no lo somos, pero bueno, sí, ellos dos, la verdad que Almita no sé si nos está viendo, pero nada, siempre los dos acompañando todo el arte que tienen adentro a todos los lados a los que vayamos. Son tres creativos. Buenísimo. Tres creativos. Eso me gusta. Bueno, en algún momento van a venir los tres creativos aquí al programa. Obvio. Va a haber que bajar la intensidad de los micrófonos, quizás. Pero... Bueno, bárbaro. Me encanta que sucedan esas cosas porque son dinámicas, son frescas y son las más lindas. Son las que salen del corazón. Mirá lo que voy a leer.
Nora Gorini, desde San Bernardo, escribe: ¿cómo la extrañé? Debería estar más seguido en el programa. Ella siempre te escuchaba y adoraba tus cuentos. Ay, qué divina. Nora, qué divina, mándale un cariño. Sí, le mando un súper cariño y súper agradecida, porque la verdad que es re lindo lo que pone, que extrañaba mis cuentos. Sí, verdad que le encantaban. Acordate que ella siempre estaba dejando algún comentario, y cuando sabía que vos ibas a estar, bueno, ella siempre es atentísima, así que mira, de los años que hace que te sigue también. Muchas gracias. No, por favor, qué lindo. Dice: besos y abrazos a Nico y María de Teresita. Ah, mi hermana, sí, la amo. Una genia, mi hermana. Hermosa. Bueno, le mandamos un cariño enorme, sí, también. También, aparte una genia de la medicina. Ella es médica y la verdad que tiene un corazón gigante con sus pacientes, así que yo tengo una gran admiración por ella. Mira, qué divina. Le mandamos un cariño enorme porque justamente la salud es algo tan importante, ¿no? Y bueno, dedicarse a eso hay que tener mucho amor por el otro. Y lo tiene. Te digo que es una médica súper empática, súper amorosa. La he visto atender en la calle a los niños que están en la calle. La verdad que yo siempre digo, es mi heroína. Claro. Bueno, ese cariño y ese amor por el otro lo llevan las dos, ¿eh? Bueno, Alma Ferreira dice: Nico tiene un talento hermoso para escribir y transmitir una cantidad de sentimientos y emociones solo con palabras. Amigo, te amo. Y después Claudia Salazar dice: ya que es una familia de arte, no puedo dejar de nombrar el arte de las empanadas de Gustavo. Ni hablar, son espectaculares. Te súper entiendo, mira, Claudia. Ahí apareció Almita, ahí estaba la tercera pelada. ¡Ay, qué bueno! Bueno, genial, entonces. Sí. Me encantó esto. Y ahora, ya que tanto resuenan aquí los tambores para un poema tuyo. Bueno, no me voy a hacer desear. Bueno, yo primero avisar que este poema es... yo tengo una cuenta de poemas en Instagram, poemas para tomar con café. Dale. Así que este poema todavía no salió, lo aviso, pero va a salir dentro de hoy o mañana porque está en edición. Así que bueno, es nuevo para todos. La primicia, ahí estaba. Ay, qué grande, me encantan las primicias. Divino. Gracias. Es peligroso amar como amo. Es peligroso enamorarse del amor. ¿Quién quisiera desnudar el alma por lo inconcluso? ¿Quién podría amar el filo del miedo insoportable a amarnos? ¿Quién podría besarse cada noche con la nostalgia, con espaldas muertas en el cajón de la memoria seca, con el olor de los distintos patrones del cabello de toda la gente que no me amó? ¿Quién podría besarse con el tiempo que perdí, intentando distinguir pupilas de ojos negros que nunca crecieron por mí? ¿Quién pudiera pasar una vida besando fracasos y nunca a sus amantes? Es peligroso, vuelvo a advertir, hacer el amor a diario con el polvo de los recuerdos hasta quedar en carne viva, porque el polvo no viste, porque los recuerdos desnudan. ¿Quién podría amar a un olvidado por su propia piel? ¿Quién podría amar a quien solo se enamora de lo imposible, de gente que siempre teme de más y que ama de menos? ¿Quién podría amar a quien sacrificaría su psiquis, su piel y sus entrañas, y mucho más incluso? ¿A quién se tiraría al fracaso más enfermo del amor, con tal de escribir un par de versos más? ¿Quién amaría a quien piensa que perderse en cajas de libros usados en la calle Corrientes es lo mismo que volver a chocarse con la pared de miedo de un viejo amor? ¿Quién podría amarme entonces? ¿Quién podría con todo esto, con todo mi intento a darme por vencido,
¿quién podría amarme si busco el amor por el amor mismo? Y nunca me detengo a ver la daga en el beso, el cianuro en los ojos y el olvido en mi amante. Bueno, hemos quedado sin aliento, por favor. Qué hermoso buenísimo. Que está. Es buenísimo. Impresionante. Es una cosa que... Impresionante. Es impresionante cómo escribe. ¿Cómo te surgió esto? Porque es demasiado fuerte. No sé si lo voy a decir en la radio. Bueno, no lo digas entonces. Es un sentimiento muy fuerte. Sí. Pero bueno, sí, debo decir que mis poemas son todos muy, muy profundos y muy hechos desde mí. Quiero decir, hacer poesía es un poco saltar a darse a conocer las profundidades de uno. Yo creo que también uno por eso escribe poesía. Todo lo que uno no dice lo metaforiza. Sí, a veces lo metaforiza o dice eso literal que te está pasando y que te está revolucionando interiormente y animarte a compartirlo. Sí. Porque también uno puede escribir escondidas, pero después cuando vos lo compartís te abrís, ya no te pertenece, como dicen tantos. Sí, no, el arte lo termina el espectador, por así decirlo. Yo puedo, también por eso no me gusta decir por qué lo escribo, porque esto yo lo escribí por algo, pero quien lo escucha, que sea suyo. Que tenga que ver con lo que a esa persona le resuena. Si no, termino obligándolos a pensar lo que yo pensé cuando lo escribí. Y quizás la gente muchas veces tiene muchas cosas mucho más interesantes que decirte de lo que uno escribe, de la razón real por la que uno lo escribe. Y bueno, y después que el arte, a mí escribir poesía realmente me salvó. Yo escribo poesía desde los 12. Tengo 18, cumplo 18 ahora en un mes, hace 6 años. Sí, es tan pequeña, por eso digo, tan pequeña y tan profundo lo que escribiste, que fue como que me resonó, ¿viste? Y te dije, pero ¿cómo escribiste eso? ¿Por qué? Decime por qué. Pero sí, no, a lo que voy es... Sí, muchos años, escribo hace muchos años. No decís me salvó, vos sentís que realmente te salvó esto, digamos, porque pudiste expresar muchos sentimientos. Porque uno expresa y también porque uno encuentra una motivación. Cuando uno encuentra en general las motivaciones a uno lo salvan. Porque puede expresar y también porque fue una razón muy porque ustedes, a ver, los jóvenes, ¿no? Yo siempre voy a eso, con esta herramientita, con ese encasillamiento, con ese aislamiento que muchas veces tienen, que lo naturalizan como algo que nacieron así y siguen ese ritmo. Sí, igualmente yo creo que hay una cuestión que incluso me parece muchísimo más terrible, que es que somos conscientes. No es que no hay una naturalización en cuanto a que no sabemos las consecuencias, las sabemos muy bien y somos muy conscientes de lo que sucede por la tecnología, realmente lo somos. Por temas que se debaten en el curso, lo digo, yo estoy en 6º año, terminando 6º año y somos conscientes y aún así el escape es difícil. Y yo creo que justamente en cosas como el arte, el escape está ahí. El escape está en ir al arte, en ir a las cosas que... Empezar a relacionarse de una manera más directa, ¿no? Porque a lo que yo aducía es ese silencio, ese aislamiento natural, porque bueno, estoy estudiando, porque bueno, estoy pasando, y entonces se encierran, esto colabora muchísimo, el hecho de comunicarse, hasta los juegos, hacerlos a través de esta herramienta en la lejanía, entonces no sienten esa necesidad de contacto, ¿no? No. Y yo creo que también está en esto de, bueno, el buscar, que bueno, que a mí igual yo soy un poco, a veces, tildado de tecnofóbico, porque soy un poco esto de, bueno, a volver al agarrar un libro, al cerrar, al
esconder el celu, que bueno, que es terrible que hayamos llegado al punto de esconder el celular para no agarrarlo, pero a veces hay que hacer esas cosas. Descolgarse. Y bueno, y realmente la urgencia de tenerlo no existe realmente. No, uno lo puede lograr y puede salir de ahí. Y bueno, qué sé yo, a mí me pasó en un momento, yo siempre escribí, como veías, que no sale en cámara, yo los leo del celu, porque bueno, yo escribo en el celular, porque empecé a escribir desde el celular. Entonces ya tengo ese hábito. Pero estoy intentando habituarme al escribir algunas cosas en papel, que es algo que en un momento me costaba. La hoja en blanco cuesta mucho más que el mensaje. Cuesta arrancar y empezar a bocetar algo. Sí, igual la hoja en blanco cuesta en todo. Yo que pinto, que me dibujo, que hago mucho, el blanco cuesta. Y bueno, y hay que arrancarlo, y muchas veces el boceto se arranca en qué sé yo. Yo ayer estaba bastante tildado con pintar un cuadro y pinté todo el fondo de marrón, y de ahí arrancás, porque a veces lo que te frena es el blanco, y después cuando haces una mancha, y de la mancha vamos. No hay que tener tanto miedo a equivocarse con la mancha, sino arrancar, porque si uno no arranca, no te equivocás, pero no ganás tampoco. ¿Pintas abstracto? No, figurativo. Justo ayer salió un poco surrealista, porque estaba en un momento surrealista del día, pero no, varío igual. Es lo que nace. Sí. Música de por medio. No, la verdad, silencio. Silencio nunca. Ayer justo música sí, pero porque justo estaba de vuelta en un momento surrealista. Pero usualmente me pongo un podcast. Yo soy muy fan de escuchar podcasts, y no, desde también la misma edad que escribo, misma edad que escucho podcast. Mira. Todos los días, no. Buenísimo. A ver. ¿Dónde estamos? Dice Mili, felicidades Mari, besos y abrazos. Y Alma, se me puso la piel de gallina, qué hermoso escucharte, compartir tus poemas. Ay, qué divina. Bueno, Mili es mi alumna que el martes va a narrar. Mirá. Bueno, Milagros es una chica con un nivel de sensibilidad maravilloso, que ayer cuando yo les hablaba del árbol, ¿no? De las manzanas de oro, que le decía, bueno, ese árbol era vital para ese zar que estaba muriendo de pena porque el pájaro de fuego se robaba las manzanas de oro, que es vital para ustedes. Y Mili dijo, el arte. Ay, mi amor. El arte, dijo. Claro. Y la verdad que, bueno, ella, la verdad que es una chica maravillosa, con una sensibilidad increíble, y que el martes se va a animar a narrar esta historia, que no es una historia fácil, el pájaro de fuego y la bruja Baba Yaga, se la va a narrar a los chicos de... He estado en todos los ensayos, puedo decir, no es fácil. No, estoy segura, porque los ancestrales me parece que son los más complicados, ¿no? Perdón, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Entonces, vos lees un poema y vamos a hacerle a Norita el cuento. Dale. Vamos. Vamos a este. Quisiera que esta noche, tan solo esta, en la que el azul ha teñido todas las paredes, la nostalgia se ha comido cada pedazo y el miedo se trepa en los rincones, viniera alguien, un poco de otro que hiciera menos vertiginoso el techo entre cerrar los ojos y dormir. Sería tan solo esta, un poco de colchón hundido por alguien más que mi soledad, un pedacito de caricia que no espere nada a cambio. El mundo hace ruido. La noche ya ha caído hace rato y duerme apacible sobre todos nosotros, pero a la ciudad parece no hacerse cargo. Mientras tanto, el insomnio y el agotamiento parecen vagar por toda la habitación.
de una manera casi obscena, casi criminal. A estas horas ya, el rocío lo ha llorado todo. No me ha convidado ni una lágrima. Entonces el llanto seco y silencioso se ha agazapado en un sector del alma que, como todo lo que pasa ahí, no tiene nombre, no tiene nada. La medianoche ya se ha ido y la brisa madrugal es mi única compañía. Yo la dejo pasar y que me abrace frío, fresco, fino, así sin peso, sin cuerpo, sin nada. Un viento a lo lejos, que no es el mismo que llega hasta mi ventana, me hace pensar que en el mar y en su honda ausencia, en todo lo debajo y lo tan allá, el agua calma y rabiosa, ¿podrá sentir la soledad de esta noche? ¿Será también la brisa su intangible compañía? Las olas, ¿acaso sienten esta pena? ¿Y sabrá el océano entero ser poema? Yo. Te rompe la cabeza. Muy bien, hermoso, felicitaciones. Gracias. Mucha profundidad y justamente ensamblaste lo que veníamos hablando de las soledades y de esos encierros, autoencierros que a veces se naturalizan, y qué bueno que está poder llevar el arte a la vida de uno mismo, ¿no? Sí. Y bueno, vuelvo a repetir mi cuenta de Instagram. Sí, por favor. Poemas para tomar con café. Y bueno, y agradecerle a Joaquín y Almi que están acá, que gracias, porque este poema ya no tiene tanto sentido, pues ya no estoy tan solo. Así que gracias. Buenísimo. Mira, Nora dice, qué conmovedor. Nora de San Bernardo. Y después Mariela López dice, felicidades desde Uruguay, creo que es. Bueno, acá te manda, mira, si vos supieras, Mariela, la sonrisa amplia y los ojitos brillando de Gustavo, es mi prima, dice, mi amor. Qué linda. Bueno, me encantó. ¿Vamos al cuento? Vamos al cuento. En el Arenal de Oruro, en Bolivia, vivía un quirquincho. Un quirquincho que amaba la música. Él, por ejemplo, si llovía, se quedaba escuchando las gotitas de lluvia que parecían caminar sobre la tierra. Por ejemplo, si había viento, se ponía a escuchar la música que hacían las hojas movidas por el viento. Y si, por ejemplo, se encendía una fogata, se quedaba escuchando el crepitar de los leños. ¡Ay! ¡Cómo amaba la música el quirquincho! Por eso todas las tardes se iba a la charca y ahí escuchaba a las ranas. Le encantaba escuchar la música que hacían las ranas al croar. Tanto era así que un día, emocionado, les dijo: ¡ay, ranas! ¡Cómo me gustan! ¡Cómo cantan! ¡Cuánto desearía cantar como ustedes! ¡Ah!, dijeron las ranas. ¡Cantar como nosotras! Pero mira qué estúpido, cantar como nosotras. Nunca podrás cantar como nosotras, porque nosotras somos unas ranas músicas excepcionales. La cuestión es que al quirquincho mucho lo que ellas decían no le importaba, porque se concentraba en la música que hacían. La cuestión es que un día estaba en la charca escuchando a las ranas cuando pasó un hombre cabalgando con una jaula llena de canarios. ¡Ay! Cuando el quirquincho escuchó la música que hacían los canarios, decidido comenzó a caminar detrás del caballo que llevaba la jaula con los canarios. Y ahí iba pasito a pasito el quirquincho caminando por el Arenal de Oruro. Y caminó, pero el sol empezó a calentar la arena. Y las patitas del quirquincho se quemaban. Esa fue la razón por la que el quirquincho decidió regresar. Y pasito a pasito volvía por el Arenal de Oruro
cuando pasó por la casa de Sebastián Mamani, el mejor hechicero de Bolivia. El mejor, hombre sabio si lo hay. Así que el Quirquincho dijo, me voy a tomar unos mates con Sebastián Mamani. Y así fue como se sentaron, y entre mate y mate, charla y charla, el Quirquincho le contó. Ay, le dijo, sabe que mi mayor deseo sería ser músico. Otro se hubiera reído en su lugar, como lo hicieron las ranas. Pero no el hechicero Sebastián Mamani. Él era un hombre sabio. Yo puedo concederte ese deseo, pero deberás morir y luego cantarás. ¿Cómo? Primero voy a morir y después voy a cantar. Así es, dijo. Lo que sea, quiero cantar. Y así fue como esa noche el Quirquincho murió. Y a la mañana siguiente, Sebastián Mamani llevaba un charango en la mano y fue a la charca, a donde estaban las ranas, y comenzó a tocar el charango. Y las ranas dijeron, miren el Quirquincho, canta mejor que nosotras. Lo que ellas no sabían es que el Quirquincho, transformado en charango, había dado su vida por el arte. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están? Me bombardean, qué hermosura, Dios mío. Sí, este es un cuento boliviano y voy a pedir disculpas porque no me sale el autor en este momento. Bueno. Es un cuento de autor, es un cuento boliviano y bueno, y pido disculpas por eso. No, está bien, está bien. ¿Tipo leyenda? Parece, tendría. Sí. Es como... Es un cuento de autor igualmente, sí, pero hay muchos cuentos sobre el Quirquincho. Y bueno, Anis, Anacleta, que ha venido acá al programa, cuenta también ella muchos cuentos del Quirquincho, porque son divertidos y a la vez son profundos. Sí, muy profundo, la pucha. Tremendo, tremendo. Hemos tenido un programa excepcional de profundidad, de reflexión y de aprendizaje muy importante. Bueno, quiero leer mensajitos, así los tienen todos. Mariela López dice, bravo. Daniel López dice, hola, buenas noches, ¿qué tal? Estoy escuchando el programa desde Uruguay, muy copado. Bueno, les dejo saludos desde acá. ¡Qué lindo! Bueno, bienvenido Uruguay. Y dice Zoom, lo lindo que escribe Nico, me dan ganas de llorar, mi amor. Bueno, hay aplausitos, hay corazoncitos de Nora. Y dice Alma, lo lindo que es escuchar a María contar cuentos, siempre una experiencia hermosa. Sí, la verdad que es una experiencia hermosa. Siempre estamos así expectantes cuando venís acá al programa porque, bueno, siempre hay una sorpresa, siempre hay un cuento nuevo, con muchas cosas de entrega. Así que, sí, la verdad que Nora, tenés razón, tiene que venir más seguido. Hemos tenido unos desencuentros en cuanto a fechas, porque, bueno, vos tenés tus propuestas, hoy estás trabajando mucho en la Casa de Cuentos. Sí, Vamos a charlar un poco sobre eso también, que ya nos tenemos que ir. Sí, estoy con Casa de Cuentos, súper feliz, la verdad que... ahora la última fecha que hicimos se llamaba Valija Viajera, que era para chicos, y bueno, lo hice con Romina Godoy, con Jonathan Campos, y la verdad que bueno, súper hermoso lo que hicimos. Y bueno, con ella hablábamos un poco de esto de defender la alegría, ¿no?, para las infancias, porque hoy en día justamente tenemos que protegerlos del aislamiento del celular, y estos encuentros de arte donde hay cuentos, ella que hace juegos, juego libre con los chicos, y muchos canciones, Jonathan con movimientos y con todo, cómo traen esto de la comunidad, ¿no?, de lo colectivo, y cómo es una manera de defender la alegría y a ellos lograr socializarlos, ¿no?, a los chicos. Recuperar. Yo creo que el arte tiene que ir en ese camino, ¿no?, en defender sobre todo la alegría para los niños, ¿no? Un poco como decía la película esa, La vida es bella, a pesar de todas las tragedias y cosas
tremendas que pasan en el mundo, poder protegerlos, recordar que son niños, ¿no? Sí, totalmente. Los niños y los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes también están en ese proceso de cambio, de inserción en cosas de adultos y que sea de la mejor forma posible y con alegría, con sabiduría y que no pierdan el tiempo con otras cosas que no tienen sentido. Y como dice Nico, el arte nos salva. Obvio. El arte nos salva a todos, así que hay que darle mucha polenta a eso. Ay, chicas, muchísimas gracias. Otra vez, después vamos a organizar porque la verdad que está muy bueno. Me gustaría que vengas con los otros chicos, Alma y Joaquín. Sí. Alma y Joaquín. Entonces, viste cómo me voy acordando. Y sin anotar acá, Dios mío, es un logro. Pero sí, vamos a hacer más encuentros de estos porque son los que gustan, son los que enriquecen y son los que podemos darle el empujoncito a aquellos que realmente lo necesitan para que se animen a ese cambio tan importante que necesitan en sus vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Noé, y bueno, también mandar un beso grande para Mariela y Dani de Uruguay que nos escucharon, ¿no? Por supuesto. A un cariño enorme para Uruguay. Bueno, gente, nos despedimos hasta la semana que viene, el viernes, vamos a tener un nuevo encuentro, así que los espero a partir de las 19 horas en este Culturarte por FM Ser, con Jonathan Bazán en la operación técnica y quien les habla, Noemí Buján. Nos vemos el viernes que viene. Chau. Hasta aquí Culturarte. Los esperamos el próximo viernes de 19 a 21 horas para compartir más de todo aquello que querés saber, sabés y aprendiste.